Ana Perea. Ella es miembro del semillero estudiantil de la Esmeralda. Ella les va a hacer las preguntas. Cualquier duda o inquietud a lo largo del conversatorio, ustedes lo pueden hacer a las personas asistentes, lo podrán hacer a través del chat. Va a haber una persona que está muy pendiente de eso y se lo pasará a Ana para que se las haga saber a los panelistas. Entonces, bienvenidos. Ana, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos entonces a nuestra última charla que se llama Conversatorio Interdisciplinar, Presente, Pasado y Futuro de la Exploración Esmeraldífera en Colombia. Hoy nos acompañan tres involucrados en este tema. Para empezar, la ingeniera Mario Aca, que es una ingeniera en minas de la Universidad Tecnológica y Pedagógica de Colombia. También es QHC de la Escuela Colombiana de Ingeniería. También nos acompaña Ariel Cadena, que es un profesor de la Universidad Nacional. Él es químico y ahora él es el coordinador del semillero de la Esmeralda. Además, nos acompaña Sandro Gil, que es un ingeniero en menas de la UPTC y es un profetente en estimación de recursos en Esmeralda. Entonces, bienvenidos y si tienen algo que aportar o empezamos con las preguntas de una vez. Hola, ¿están ahí los panelistas? ¿Me escuchan bien? Ana, ¿cómo estás? Muchas gracias. Agradecemos tu presentación. Yo te escucho perfectamente. Pues antes de iniciar, quiero agradecer por la amable invitación a participar en este panel final de esta serie de charlas organizadas por el Semillero Estudiantil de la Esmeralda. Doy la palabra a los otros panelistas para que pues posteriormente iniciemos entonces con la ronda de preguntas. No sé si la idea es que utilicemos video o solo vamos a usar audio. Si me dices un poco cuál va a ser la política de la presentación. Pues a mí me parece que como se sientan más cómodos, sería ideal que pudieran pues poner sus cámaras para hacer un acercamiento al público si lo desean. Bien, perfecto. Muchas gracias. Entonces, bien, aquí dice que no puedo iniciar mi video porque está bloqueado. Si ustedes lo pueden iniciar, por favor. Está bloqueado el video, sí. ¿Me escuchan? Está bloqueado el video para mí también. Creo que ya lo hice co-host, profe, y creo que ya lo puede revisar, a ver si ya puede poner su video. Bien, sí, perfecto. Ya tengo video entonces. Muchas gracias. Sí, Ariel, ya y Mari, ¿tú nos escuchas? Sí, buenas tardes. Buenas tardes a todos los participantes del conversatorio. Igual estoy tratando de iniciar mi video, pero no funciona. Listo, ya estás, ya te podemos ver. Igualmente a Sandra también. Sí, ya. Entonces, No. Sandro, ¿nos escuchas? Sí, sí, los escucho perfectamente. Ah, bueno, listo. Entonces vamos a dar inicio. Vamos a empezar por hablar un poco sobre el estándar de recursos y las reservas CCRR. Entonces la pregunta es, mediante la resolución 299 del 13 de junio del 2018, la Agencia Nacional de Minería establece que se debe usar el nuevo SRR para la presentación de información técnica sobre el reporte de resultados de exploración, la estimación y clasificación de recursos minerales y reservas mineras del título minero. Esto en cada una de las etapas del título en cualquiera de sus modalidades. Asimismo, la resolución 100 del 17 de marzo del 2020 de la Agencia Nacional de Minería determina las condiciones de periodicidad para la presentación de la información sobre los recursos y reservas minerales existentes en el área concesionada.
Esto de conformidad con el nuevo vehículo. De acuerdo a la señora, desde su opinión y experiencia, este estándar reconoce las dificultades del sector minero esmeraldífero colombiano, teniendo en cuenta el estado de arte sobre la exploración y explotación de esmeraldas en el país, el valor subjetivo del producto en el mercado nacional e internacional y el hecho de que la esmeralda no puede ser catalogada como un commodity. Perfecto. Entonces, me pregunto si alguno quiere empezar respondiendo en algún orden en particular o... Pues, no sé, a mí el término commodity me parece muy bien ajustado ahí para este mineral, ¿no? Porque el commodity, como bien se sabe, entonces dice que es un producto, en este caso un mineral, para el cual existe una demanda en el mercado. Para la esmeralda existe una demanda y se comercializa sin diferenciación cualitativa en operaciones de compra y venta. O sea que es un mineral el cual tiene demanda, pero que sí está sujeto a su calidad. Entonces está sujeto a su belleza, está sujeto a sus propiedades físicas, está sujeto a su color, a su brillo y a su diafanidad, ¿cierto? Entonces, eso último que colocan ahí es totalmente acertado para la esmeralda. La esmeralda es un mineral de ese tipo, mineral commodity. Bueno, ahí ya les cuento yo sobre el estándar. Yo soy ingeniero en minas de la UPTC, como les comentaron. He estado desde el inicio de la Comisión Colombiana de Recursos y Reservas, por allá, ella empezó a hacer las primeras reuniones por allá en el 2015. Desde el comienzo, como conocedor, hace 30 años estoy involucrado con la minería de la esmeralda en el occidente de Boyacá, o sea, Coscuez, Muso, ahora Maripí. He estado 30 años involucrado con su actividad minera. En un comienzo en Coscuez las vi nacer, éramos ingenieros de producción, entonces manejábamos la producción, éramos los que las quitábamos de las vetas, las sacábamos, pues. Posteriormente también entré en el 2000 a PZ Prominas de Exulio, que era la Pita, una mina nueva. ¿Por qué nueva? Pues si todos conocen del tema, las minas fueron dejadas o vienen desde la época precolombina. Los musos nos las dejaron. Hablo de Coscuez, hablo de Muso, de Chivor y de Peñas Blancas. Entonces ellas, minas que son antiguas, vienen siendo explotados desde época precolombina, como les dije. En cambio, el sector de La Pita, cerca del río Minero, esta mina inicia producción en el 2000, después de como 9 años de actividad minera, de la búsqueda, de la prospección, logran encontrarla a 900 metros más o menos de la boca túnel. Encuentran, inicia a verse en un comienzo poquito, se llama ya a cisquear, a mostrar pequeños cristalitos de esmeralda. Y inicia su producción fuerte en el año 2000. Es el mismo núcleo que hoy trabaja Esmeralda Santa Rosa, ¿sí? Entonces, ahí voy muy empapado con la comisión, desde un comienzo siempre opuesto, o no opuesto, sino aclarándoles que el tema de las reservas en Esmeralda es muy complicado, que ojalá algún día, después de que desarrollemos mucha ciencia y mucha investigación, logremos determinar o aproximarnos a las reservas de Esmeralda. Siempre fue mi puesto en la comisión. En un comienzo, como lo dice el mismo estándar, en un comienzo, pues la comisión habló que este estándar iba enfocado a los reportes públicos, que es cuando uno quiere captar recursos internacionalmente, se supone. Entonces hace reportes públicos, pero nunca se habló que se fuera a transferir el estándar a los estudios técnicos de PTO, PTI o a este tipo de estudios, nunca lo
No se habló en un comienzo. Entonces era solo para el reporte público, para captar recursos. Yo desde mi conocimiento, como les digo, que las he visto nacer, pienso que aún estamos lejos del cálculo de reservas para Esmeralda. Sin embargo, pues con los años, ya en el 2018 se crea la comisión, sale el estándar, un estándar que para Esmeraldas, el estándar básicamente, como lo dice, es la tabla 1, es una lista de chequeo de criterios y evaluaciones y pautas para este cálculo de reservas. Entonces nos manda para Esmeraldas, habla de la tabla 1, en la parte 5, el reporte de esmeraldas, piedras preciosas y semipreciosas, página 65 del estándar. Allá nos manda para cuando nos toque, ya está, como nos dijeron, ya está claro, esto está normatizado ya mediante una resolución, luego esto es efectivo. Si uno va a presentar un PTO, no, es más, yo presenté un PTO en el 2017 y apenas a comienzo de año lo evaluaron y ya ahí piden la aplicación, no lo aprueban porque piden ya la aplicación del estándar, eso es en enero, ya nos piden la aplicación del estándar. Y el estándar es muy general, el estándar en esta tabla 1, parte 5, para esmeraldas, nos habla, mejor dicho, ellos siempre se quejaron de que los PTOs eran un copy y pegue, ¿sí? Y este estándar y es para piedras, es un copy y pegue de, yo pienso que de diamante. Ayer yo preguntaba por el semillero al doctor Tomás, le preguntaron que si era posible el cálculo para diamantes, y él nos dice que para diamantes sí, y esto es una secuencia, un chequeo para diamantes. Uno analizándolo se da cuenta que es para diamantes, lo traen de diamantes y lo adaptan a nuestra esmeralda cuando es totalmente diferente su formación, porque el doctor Tomás ayer nos decía que la kimberlita, la roca huésped, la roca madre donde se forman los diamantes, es muy homogénea. Entonces en ella es fácil, cuando hay homogeneidad es fácil determinar un tenor, que básicamente el estándar, lo primero que nos pide es un tenor, ¿sí? Entonces, yo creo que por lo que he visto, por ejemplo, para que PZ-Prominas del Sur encontrara este núcleo que les digo en el 2000, se gastaron 9 años, 900 metros desarrollando túnel. Entonces, yo me pregunto, ¿qué tenor hubiesen tenido al comienzo? Los 800 primeros metros, ninguno, no había nada, no se encontraba ni un quilate de esmeralda ahí. Si usted hace un recorrido en superficie, allí no aflora la unidad productora. La lutita carbonosa calcárea no aflora. Afloran lutitas silíceas y aflora lutita calcárea, pero la roca madre de la esmeralda no aflora allí. Yo he bajado, siempre escucho, también, bueno, les comento, soy titular minero, con ganas de desarrollar un proyecto minero desde cero, desde el título minero. Estamos en exploración. Entonces, pues, qué mejor, he bajado con 3 geólogos, cada uno tiene sus opiniones, todo esto, pero es muy complicado este tema de la exploración de la esmeralda. No sé qué opinan mis compañeros hasta ahí, si tienen alguna pregunta. ¿Me escucharon? Sí, Sandra, sí te escuchamos, muchas gracias. Bueno, no sé si Mari o Ariel tengan algo para comentar Sí. respecto a lo que respondió. Bueno, Mari, entonces, por favor, cuéntanos tú qué opinas. Bueno, yo te voy a comentar desde el punto de vista de los titulares mineros y creo que es una problemática grande lo que está pasando con este estándar de recursos y reservas. Para nosotros los titulares mineros, esto no es más que un modelo internacional utilizado para categorizar y clasificar los yacimientos minerales de acuerdo a la valoración de sus reservas in situ, que es absolutamente imposible en el tema de las esmeraldas. ¿Con qué fin? Con que los inversionistas de todo el mundo pues hagan sus apuestas y hagan sus inversiones. Pero ¿qué es lo que primero mira un inversionista? Cuánto va a invertir, qué rentabilidad va a obtener y en qué tiempo y cómo va a ser el retorno de su inversión. Así las cosas, yo veo el campo del yacimiento de las esmeraldas casi imposible llegar a poder tener unas reservas medidas. Entonces, no sé, pues ya que el ingeniero Sandro Gil nos está acompañando,
en el grupo de las personas que están en la creación de los estándares de recursos y reservas, qué solución podemos encontrar para los titulares mineros, porque como tú dices, a muchos les han rechazado los PTOs con este tema de los recursos y reservas. Entonces, ¿qué podemos hacer si lo podemos llevar a las mesas de concertación de Esmeralda con el fin de que la Agencia Nacional de Minería nos destine un estándar? Pues sí está bien que nosotros tenemos que hacer unos reportes de exploración, porque pues es como nosotros vamos guiando nuestro trabajo, nuestras exploraciones, y es la forma como podemos verificar si realmente estamos encontrando los minerales que hacen la roca caja de las esmeraldas, con el fin de no salirnos. Pero más allá de eso, ir a medir las reservas a mí me parece casi imposible. Y entonces, ¿cómo podemos aportar los titulares mineros a ese estándar de recursos y reservas para que no nos exijan tantas cosas en el momento de evaluar un PTO? Porque como todos sabemos, un título minero puede ser caducado por no lograr pasar estos programas de trabajos y obras que, en fin, en su finalidad es medir algo que no vamos a poder medir. Estamos hablando de simples hipótesis, porque nosotros diseñamos un planeamiento minero con base a hipótesis, que de la noche a la mañana puede cambiar dependiendo de la forma como se encuentre la mineralización. Yo puedo proyectar un túnel 800 metros según donde yo creo que está el cruce de fallas y donde está la mineralización, y resulta que no la encuentro antes. Entonces ahí tengo que cambiar todo el planeamiento minero. Entonces el programa de trabajos y obras es simplemente una hipótesis que uno hace y que realmente nunca termina ejerciéndose en un 100%. Yo creo que debemos estar cambiando de PTO todos los años, pero con esta reglamentación va a ser casi imposible para los titulares mineros sacar a flote un programa de trabajos y obras con toda esta reglamentación de los estándares de recursos y reservas. Entonces, Sandro, quisiera que tú nos dijeras cómo podemos actuar los titulares mineros acerca del tema. Yo en otro conversatorio, de verdad que se explore la posibilidad de mandar estas dos resoluciones, porque, como te digo al comienzo, se hizo para eso, para el reporte público, para captar inversionistas extranjeros, más nunca pensando en que este estándar fuera llevado a los estudios técnicos, al PTO, nunca. ¿Te imaginas, por ejemplo, un recebo, una arcilla va a estar sumido a lo mismo? Y para comentarles, por ejemplo, un PTO en materiales de río, ahí es otra cuestión de arrastre, sí. En la evaluación del PTO les pedían perforaciones cerca del lecho del río, porque ellos en el PTO estaba calculado para 1.5 metros, entonces que la agencia pide que no, que tienen que hacer perforaciones ahí según el estándar, hay que hacer perforaciones. Eso es loco, porque es que el tema ambiental no le permite el lecho de río sin explotar hasta una profundidad de 1.5 metros. Entonces, ¿para qué van a hacer perforaciones si no pueden explotarlas desde el punto de vista ambiental? Que esa es otra. Hoy en día ni siquiera podemos pensar que la exploración y que la geología y la exploración geológica sea el predeterminante, el ítem más importante para el desarrollo de un proyecto. No, eso no es cierto. Hoy en día el ítem más importante en un desarrollo es la parte ambiental. Es el hecho del licenciamiento ambiental. Hoy en día el uso del suelo nos limita muchísimo. No era como antes, que usted podía iniciar un túnel cerca al río Minero, por ejemplo, hablando de Esmeraldas allí de Occidente, que es lo que yo conozco. No, hoy el PONCA ya está a partir del 2018, ya está aprobado, y eso nos limita totalmente. Ahí la mayoría de áreas de Occidente quedó restringida totalmente. Entonces, antes de pensar en hacer una adecuada exploración, hay que iniciar el tema ambiental, y dependiendo de donde ambientalmente los sitios se pueda, entonces ahí iniciar la exploración de esos sitios, porque ya no era como antes, que usted, y como debe ser en la búsqueda de minerales, era el ítem primordial, era la geología y la exploración geológica. No, hoy en día el límite es lo ambiental, la consecución de la licencia ambiental. Tanto así que el estándar lo considera. Sí, el estándar nos habla de eso. El estándar nos dice, usted tiene unos recursos, ¿cierto? Y luego vienen unos factores modificadores. Entre esos factores modificadores está considerado el medio ambiente, o sea, el licenciamiento ambiental. O sea, no podemos pensar volver recursos
si no tenemos licencia ambiental y como les digo, la restricción, hablo de lo que yo conozco, ¿no? Que es el occidente de Boyacá. La limitación ambiental a partir del 2018 por el PONCA, por el Plan de Ordenamiento de la Cuenca del Río Minero Carare, es un limitante muy grande en todos estos temas. Entonces, yo creería que lo que tiene que hacer el titular minero es entrar a demandar esas resoluciones, porque no va a tener oportunidad, el pequeño y mediano minero no van a tener oportunidad con lo que exigen. Nunca se va a aprobar un PTO, nunca se va a volver a aprobar un PTO para esmeraldas, por ejemplo, no creo, por este tema es que hay aspectos tan interesantes en ese estándar. El estándar es tan general, entonces es muy fácil para la autoridad minera su evaluación y sus requerimientos. Se pueden requerir de todo. Habla, por ejemplo, de estimación del valor de la esmeralda. Cuando vuelvo y le repito, una mina que se ha encontrado ahorita, la única que se ha encontrado en Occidente en la actualidad, que es el sector el núcleo de la pita, porque es que es lo único que se ha encontrado en la actualidad. Duraron 9 años en llegar a este núcleo, en lograr descubrirlo. Entonces, ¿de dónde va a sacar un titular minero una esmeralda para estimar su valor? No sé qué pretende con eso, estimar el valor y el precio de la esmeralda, cuando hasta es muy subjetivo, nadie sabe, eso depende del que lo esté observando su precio, como todos creo en la esmeralda sabe, depende de su belleza. Pero en el estándar, en la tabla que uno debe seguir para elaborar un PTO, le piden hasta eso. El tenor de la muestra, como les digo, pues el único PTO que yo he visto que ha usado algo de tenor es ahorita, el año pasado, sí, el antepasado, se prorrogó el contrato de Cunas. Y uno de los requisitos de la agencia fue que Cunas, Esmeralda Santa Rosa, le presentara un cálculo de reservas. Ellos en pos de que pues, tienen un núcleo productivo y en pos de que les prorrogaran el contrato, pues hicieron lo que estaba a su disposición y fue encontrar un tenor. ¿Cómo? Ellos tienen un histórico de producción, ellos, es que hay que entender eso. Hay pocas minas que son productivas, otras que tienen túneles y andan en exploración hace muchos años. Yo conozco 1800 metros de tunelería y no han encontrado un quilate. Que la iniciaron, ¿por qué? Porque encima pasó un bulldozer y abriendo una carretera destapó una manifestación. Entonces el señor dijo, no, pues el dueño de la finca dijo, no, pues yo por debajo inicio un túnel y voy a sacar, pero arrobas de esmeralda. Y mentiras, eso no es así. En este tema hay sitios donde hay manifestaciones, pero son muy pocos los que uno puede catalogar como un núcleo productivo. No sé si tiene alguna pregunta, es que no son tantos temas ahí en ese asunto, muchas gracias, pero sí, yo conozco otro que participa. Bueno, Sandro, muchas gracias por tu punto de vista. Falta que nos dé la respuesta el profe, por favor. Bien, Ana, muchas gracias por cederme la palabra, por las intervenciones de Sandro y de Mari. Yo creo que esta discusión es una discusión bastante rígida y que tiene que darse desde un punto de vista técnico y tenemos que aprender a sustentar por qué razón consideramos que el estándar no es apropiado. En este sentido, considero bastante importante que nosotros invitemos a estas mesas técnicas para discutir los alcances de la actual normativa. Y quiero compartir mi pantalla en este momento para mostrar algo que creo que es un defecto que posiblemente hemos tenido en esta discusión. Creo que ya están viendo mi pantalla. Y en este aspecto quiero mostrarles que en resolución, voy a devolverme a la primera página para que vean que es la resolución en la cual se establece entonces las condiciones para la aplicación de la anterior resolución de establecimiento de estas características
que era 143 del 29 de marzo de 2017, y esta que es la resolución 299 de 2018, en uno de sus puntos muestra, que es el que considero yo más crítico de cómo no se han aprovechado estas oportunidades para dar la discusión desde un punto de vista técnico, y muestra cómo la propuesta de esta resolución fue a discusión y se manifiesta a través de ella que estuvo 20 de calendario y no se recibió ni un solo comentario. Y creo que este es un llamado o una invitación a que aprovechemos estas oportunidades y que no habernos manifestado, digamos, que permite de pronto estas fallas o detalles o características que se le da finalmente a la normativa, no contemple estos puntos de vista y estos aspectos técnicos que son bastante importantes para que se evite lo que en nuestro país ha sucedido en muchos casos, como manifestado, que muchas veces tomamos normativa o ideas o resoluciones o normativas de otras naciones y tenemos en cuenta las singularidades de nuestros procesos. Yo creo que el tipo de yacimientos en los cuales está lugar a la cristalización, a la formación de las esmeraldas, tiene unas particularidades que técnicamente hacen muy difícil hacer este tipo de estimaciones, y nos ha faltado bastante trabajo para establecer cuáles pueden ser herramientas que ayuden a reducir esa incertidumbre. Digamos que mi invitación no es a que haya una oposición completa. Se debe trabajar, se debe lograr conseguir herramientas, desarrollar ese tipo de herramientas, que no es solo por cumplir a una normativa, sino que también son la base para mejorar los procesos que realizan los mineros. Finalmente, cada uno está colocando una apuesta, está invirtiendo unos recursos, y esos recursos, pues la idea es que sean aprovechados de la mejor manera, que haya una rentabilidad. Si no, finalmente ni van a crecer nuestros titulares mineros, ni vamos a lograr que nuestro país tenga un mayor desarrollo. Y en ese sentido, entonces, yo creo que el trabajo que invito a hacer es que se haga esta discusión, pero también a que aportemos desde el punto de vista técnico con el desarrollo de herramientas que a través de diferentes procesos de caracterización nos permitan que esa incertidumbre que tenemos para hacer esa estimación de recursos y de reservas sea menor. Digamos que reducir de esa manera un poco la falta de información, y que no nos permite de pronto hacer una mejor predicción en ese sentido. Y creo que de esa manera no solo gana nuestro país en términos de los aportes que vamos a poder hacer a través de las regalías y de los diferentes tipos de impuestos con los que las empresas contribuyen a nuestra nación, sino que también los titulares mineros van a tener una utilidad que va a ser mucho mayor que la que en la actualidad tienen, ¿no? Digamos que gran parte del temor y de la reducción en esas inversiones en investigación, en desarrollo de procesos, está en el hecho que la rentabilidad de muchos de estos procesos mineros es muy baja. Y digamos que pensando un poco en que hay pocas utilidades y que además vamos a poner dinero en investigación, en desarrollo, genera más temor, ¿no? Pero finalmente yo creo que estas son inversiones que se deben pensar en el largo plazo, para que tengan entonces una retribución, unos rendimientos a futuro, dándole una menor incertidumbre a esas inversiones. No, yo estoy de Listo, acuerdo Ariel. totalmente con el profesor. Bueno, entonces todos concuerdan con un punto de vista, pero entonces vamos a seguir con la siguiente pregunta, que también tiene que ver un poco con lo que nos mencionaba Sandro, que es respecto a los pequeños productores. Entonces la pregunta es la siguiente. Los pequeños productores forman parte esencial en la industria esmeraldífera nacional. Ellos muchas veces desean guiar adecuadamente su búsqueda de esmeraldas. Desde su punto de vista, ¿cuáles serían estos métodos de exploración que serían adecuados para estos pequeños productores? Que yo pienso que la investigación, y ahí, ¿me escuchan? Yo pienso que la investigación es la base de todo esto, sí, eso es, y hay que agradecer al CETEC por el esfuerzo que está haciendo. Lo que sí
pasa y lo que pienso es que no se le debe transferir la investigación que debe ser responsabilidad del Estado allí en esto a un titular minero que no cuenta con los recursos para eso. ¿Qué estaba pasando con el estándar y el PTO? Que se le está transfiriendo la investigación al titular minero. Y pienso que por ahí no es el camino, porque no, mejor dicho, no son muy contados los que pueden realizar estas actividades así. Entonces, pienso que hay que investigar, sí, hay que investigar mucho. Es un campo abierto allí, pero no puede transferírsele al titular minero. ¿Qué he hecho yo, qué he visto yo que puede servir un poco? Hablo de un área totalmente virgen, una área que no se ha encontrado, no hay ni indicio ni manifestaciones, ¿sí? Allí hasta el año pasado, el 100% del área estaba solicitada o concesionada allí en Occidente, pero si ahora se ve la mayoría, hay mucha área libre, ya las cosas han cambiado, han caducado contratos y han rechazado solicitudes. Entonces ya hay área libre y ya todos los titulares saben a qué tienen que enfrentarse, cómo está el tema en la esmeralda, porque en otros minerales usted va haciendo su actividad, ¿cierto? Va invirtiendo y por ejemplo, recogiendo como en el carbón, ¿sí? En el carbón, digamos, tiene esa ventaja, pero es que en esmeralda no es así. Pueden pasar años sin que usted extraiga un quilate de esmeralda. Y sí tiene las obligaciones, por eso es que hay muchos titulares que están quedados en esto, de formatos básicos, pago del canon superficiario, bueno, un poco de requisitos y requerimientos de la autoridad minera que están atrasados en eso. Imaginen en la investigación, con el sueño en su túnel de lograr encontrar un núcleo, van ahí dándole pues día a día, pero sin ninguna rentabilidad, porque en el tema de la esmeralda no pasa como en otros minerales, ¿sí? Que listo, yo le invertí, ¿qué te? 1.000 millones, entonces hago, ¿cierto? Va a tener rentabilidad y entonces va a amortizar todos estos gastos. En la esmeralda conozco, ¿verdad? Túneles de 1.800 metros sin un quilate de producción. Ingeniera, Listo, Sandro. Muchas gracias. Mari, pues te cedo la palabra. Sí. Ok. Mira, en mi experiencia personal, con respecto a la exploración de las esmeraldas, ¿qué es lo que se ha hecho siempre? Primero que todo, uno identifica un bloque geológico que tenga los minerales afines al yacimiento. Estamos hablando del cuarzo, la pirita, la parisita, fuchita, dolomita, calcita. Una vez encontrados, pues, todos estos minerales afines, ¿qué hacemos normalmente? Es analizar el comportamiento estructural. Es decir, evidenciar dónde están los fallamientos, dónde está ese cruce de fallas. Y tercero, ya es abrir el túnel, pero ya con una dirección paralela a una de las fallas, con el fin de ir hacia el cruce. Entonces se va analizando durante todo el camino los espejos de falla, cuál es la dirección de las fracturas, del diaclasamiento, cómo va aumentando esos minerales. Y aquí es donde pues nos sirve mucho la ayuda de CETEC, porque ellos nos colaboran mirando en la parte del laboratorio qué minerales vamos encontrando, sobre todo esta parte geoquímica con las trazas de cromo y de vanadio me parece supremamente importante. Nosotros la hacemos cada 10 metros y vamos evidenciando si realmente se encuentran las trazas de estos dos elementos que son imprescindibles en la mineralización. También hay que tener en cuenta la temperatura de la cristalización. Bueno, aparte de eso, es sondear todas las vetas que encontramos, se van sondeando y se va sacando un muestreo de su mineralización para saber más o menos la temperatura que están actuando en esa formación. Entonces, de ahí, pues, se desprenden los diferentes trabajos. Se evidencia si es necesario hacer una labor ascendente o descendente, dependiendo la dirección de la zona de brechamiento, que es lo más importante, lo que siempre estamos como buscando. Y esta es la forma como lo estamos haciendo ahora y que ojalá con todos esos avances que ha tenido CETEC en la geoquímica, en la geofísica, pues nos ayuden a complementar estos inventarios geológicos con el fin de mejorar y de disminuir los costos de exploración, que esto es lo más importante, porque pues realmente es como ir a ciegas. Si no tenemos un inventario geológico, pues no sabemos si los minerales realmente se están presentando como deberían.
Entonces, así es como estamos haciendo la exploración de los pequeños mineros, porque pues realmente medianos y grandes mineros en Esmeraldas pues no hay. Todos sabemos que Bueno, la clasificación de los... Sí. listo, Mari, muchas gracias. Ariel. Bien, muchas gracias, Ana, de nuevo. Bien, digamos que nosotros desde la universidad hemos buscado también aportar a través del desarrollo de herramientas que contribuyan a la exploración de las esmeraldas. Digamos que hay algunas propuestas y en este sentido nosotros creemos que los pequeños mineros también pueden aportarnos, digamos, para que nosotros de alguna manera podamos avanzar un poco más rápido en el desarrollo de este tipo de propuestas a través de diferentes estrategias. Y quiero de nuevo compartir mi pantalla para hacer presentación de un documento que me parece bastante importante y que muchas veces las empresas no los conocen, y son este tipo de convocatorias a través de las cuales las empresas pueden obtener beneficios tributarios de las inversiones que hacen en la propia compañía. Esta convocatoria, que aún está abierta y tiene su tercer corte en más o menos 2 meses, digamos que 15 de julio es el segundo corte, es una convocatoria de beneficios tributarios que le permite a las compañías hacer una deducción de impuestos de inversiones que realicen en investigación. Y cuando hacemos referencia a investigación, es incluso en investigación que se realice dentro de la misma empresa, no investigación que financien otros temas, como en algunos casos puede uno pensar que es la investigación que yo pongo el dinero y que se realice sobre temas ajenos a los objetivos de las compañías o a los procesos de las compañías. Y este tipo de convocatorias tienen la ventaja que las deducciones en determinado monto, que puede ser hasta, en esta ocasión, hasta un 25% de los impuestos de renta que debería pagar la compañía, puede hacer una deducción del 100% del dinero que realiza, y adicionalmente puede hacer una solicitud de un beneficio tributario de un 25% adicional. Es decir, que de esas inversiones podría incluso hacer una deducción del 125% en sus impuestos. Y nuestra invitación no es solo a que trabajen con nosotros. Hay muchos grupos de investigación, y no solo en la parte geológica, sino en muchos otros aspectos de minería, de desarrollo de procesos, de desarrollo de estrategias, de desarrollo también incluso documental, digamos, todas esas implementaciones que podrían, digamos, en algún tipo de contextos considerarse investigaciones de diferentes tipos, pueden hacer parte de las inversiones que hacen las compañías. Y esto va a ayudar a reducir un poco esa brecha que tienen muchas de las compañías para hacer de su compañía, digamos, una compañía un poco más estable, con procesos más confiables, y hacer más efectivas esas inversiones. Creo también yo, y muchas veces lo he dicho en una especie de broma, que los titulares mineros también deben ser conscientes que esto es un proceso que necesita inversión, y que muchas veces son inversiones que deben pensarse muy en el largo plazo. Y yo creo que el sector esmeraldífero es tal vez uno de los que más conciencia tiene de esto. Digamos que yo hablo en general de las minerías. Pero digamos que algo que yo he notado cuando nosotros hablamos de inversiones es que cuando se habla sobre los montos que puede requerir una inversión, la mayoría de mineros y en muchos sectores enseguida rechazan la posibilidad de hacer una inversión de esas. Cuando tú le dices que un proyecto de investigación te puede estar costando 200, 400, 500 millones de pesos, tú no ves a muchos mineros pensando en hacer ese tipo de inversiones. Pero si tú le dices que le vendes una Toyota espectacular, lindísima, en el color que la quiera, que cuesta 500 millones de pesos, te dicen, bueno, ¿la tiene disponible en qué color? Y me la pueden entregar en menos de 2 semanas. Digamos que es un poco esa mirada. O sea, realmente, si tu negocio está sustentado sobre esa minería, si esto es lo que es tu fuente de ingresos, yo creo que pensar en ese tipo de inversiones tiene que ser algo de la mentalidad del industrial colombiano, y no pensar en que solamente debería haber responsabilidad en
en el gobierno. Yo creo que sí falta de pronto mucho trabajo de parte de las universidades, de las entidades del Estado, pero también yo creo que debe cambiar un poco la mentalidad de nuestros industriales en que esas inversiones sean más de largo plazo. Me quiero devolver de nuevo al tema de las herramientas. Nosotros hemos hecho unas propuestas en las que, digamos que queremos complementar el trabajo que se viene haciendo en el desarrollo o en la implementación de estos llamados Pathfinders o guías de exploración. Y dentro de esta propuesta hemos considerado que algo que podría contribuir a la identificación de zonas donde haya una mayor probabilidad de cristalización de esmeraldas es la caracterización de los materiales carbonosos. Quiero, a través de esta presentación que espero estén viendo, si no la están viendo, por favor, confírmenme para evitar. Sí, sí la estamos viendo, Ariel. Bien, perfecto. Entonces, esta propuesta que se basa en una interpretación del comportamiento de materiales carbonosos, digamos que contempla el hecho que nuestras esmeraldas están formadas en unas zonas de formación sedimentaria en la cual hay material carbonoso que por efecto de los procesos térmicos involucrados en la formación de las esmeraldas puede sufrir procesos de alteración, lo que llamamos nosotros acá evolución de la madurez de esos materiales carbonosos. Y he traído estas imágenes que no son de materiales carbonosos de la zona esmeraldífera, pero que creo que son un muy buen ejemplo de lo que podríamos apreciar. De pronto no con una diferencia tan marcada como aparece en estas imágenes, pero que es muy factible, es lo que consideramos y es sobre lo que estamos desarrollando trabajos de investigación, especialmente la tesis de maestría de Sergio Daniel Parra. Y en lo que nosotros hemos considerado es que este tipo de cambios que se aprecian en los carbones de acuerdo con la madurez, digamos que los carbones en ese proceso de maduración y que nosotros creemos está muy asociado también al levantamiento de las cordilleras, sufrieron unos metamorfismos asociados a esas diferencias de temperatura que conllevan a cambios estructurales de la materia orgánica. Y estos cambios estructurales tienen asociados diferentes cambios físico-químicos y cambios ópticos que nosotros podemos aprovechar. Por ejemplo, en esta imagen lo que estoy mostrando es cómo cambia la capacidad de reflejar la luz. Ariel, ¿sí? no, Ariel, perdóname, te interrumpo. Estamos viendo una parte de la diapositiva que no corresponde a las imágenes que estás nombrando. Oh, caramba, puede ser un error. Yo estoy mostrando 3 curvas de colores posiblemente y no sé si entonces están viendo. No, estamos viendo voy a otro intentar documento compartir de nuevo. anterior. Perdón, voy a intentar compartir de nuevo a ver si el problema es más bien de dominio. Yo prometo hacer un buen curso de sistemas para mejorar estos desarrollos. Ahora sí están viendo un diagrama con 2, 3 curvas de colores. Sí, Bien, sí. perfecto. Muchas gracias por haberme informado. Sí, Hacía referencia sí, entonces señora, que gracias. cuando nosotros... gracias, Ana. Cuando evaluamos materiales carbonosos, estos son resultados de carbones para procesos térmicos y procesos metalúrgicos. En ellos se aprecia que hay diferencias en la capacidad de reflexión de luz. Lo que tenemos representado acá en este eje X es la capacidad de reflejar luz, que es una capacidad pequeña. Si ustedes miran la magnitud en estas muestras, varía entre 0.5, que son los carbones menos reflectivos, los de menor madurez, hasta más o menos 2 unidades. En eso se encuentran la mayoría de carbones en el mundo, y los colombianos están ahí. Y esta madurez cambia o esta capacidad de reflexión de luz cambia con la madurez. Los carbones más maduros tienen capacidad de reflejar más luz. Consideramos nosotros que dentro de esa maduración del material carbonoso asociado a los yacimientos esmeraldíferos, podríamos observar cambios en esa capacidad de reflexión de luz. Como les decía, posiblemente no tan marcados como estos, pero sí podríamos usarlos como guías o como vectores de exploración, evaluando en qué direcciones el material carbonoso puede estar presentando esas variaciones de la madurez. Y esperaríamos nosotros que por aquellas zonas en las que transita el fluido hidrotermal que condujo a la cristalización, pues esa maduración sea mayor. Entonces podría ser un muy buen vector. Sí, Ana, creo que por el tiempo Listo, Ariel. me estoy extendiendo. Bien.
Sí, discúlpame, pero ahí estuvo No, muy no, no, bien. ni más Ahora faltaba. me gustaría preguntarles, listo. Ahora, respecto a la exploración, a los procesos de exploración que han mencionado, ¿han tenido en cuenta los distintos riesgos geológicos, tales como mecánica de las rocas, filtración del agua subterránea, entre otros? ¿Qué metodologías desde su experiencia se han implementado o se deberían implementar en la exploración para poder evitar o mitigar estos riesgos? Sandro, ¿estás ahí? Sí. Yo he hecho geotecnia para el desarrollo de PTOs, ¿cierto? Y pues todo, esto sirve muchísimo, pero para encontrar esmeralda, pues no, sirve en el sostenimiento, en cálculo de las bombas para sacar el agua que se... Pero para buscar esmeralda no tiene relevancia pues la geotecnia. Uno allí en el campo, porque ese es otro, ¿no? La ciencia está muy bien, pero está en Bogotá. En las minas estaba 8 horas en trocha, como ustedes saben. Entonces, si usted está adelantando un túnel, no puede esperar llevar las muestras a Bogotá para regresar para decirles, bueno, sigamos esta dirección, ¿no? Entonces, depende mucho el conocimiento empírico. También les digo que uno puede estar trabajando en la zona productiva y pasar que no encuentre nada de nada estando dentro de la misma lutita carbonosa calcárea de la zona productiva, que uno la conoce por otras minas, por las minas productivas, hay túneles que yo asesoro, que estamos trabajando en lo mismo y no sacamos un quilate de esmeralda, o sea, y no puedo esperar a llevar muestras a Bogotá para indicarles por dónde seguir. Entonces, hay que tener en cuenta mucho el conocimiento empírico de esta zona productiva en el direccionamiento pues, de los túneles allí. Yo creo Listo. también que falta mucho, ¿sabes? Eh, Hacer estudios en sitios productivos y patronar para tener en cuenta, porque nosotros ahorita tenemos o muchos no, se ha hecho mucho análisis, esto, pero no de sitios productivos. Entonces, luego no tenemos con qué compararlos, ¿me entienden? O sea, no hay el parámetro de comparación. Está el estudio, por ejemplo, de la mina La Pava, un estudio científico muy grande y muy interesante, pero, pero creo que no se hizo en un sitio productivo. Esta mina no ha mostrado sino alguna mineral, mineralización, pero hace años, ahora en la actualidad no. Entonces no se ha hecho un estudio en una zona realmente productiva para tener los parámetros para ser comparados con otros sitios que no tenga certeza de producción, compararlos así, encontrar realmente eso. Entonces, un estudio Listo. enfocado sobre una mina productiva es básico en el desarrollo de la investigación. Listo, Sandro. Muchas gracias. Mari, te cedo la palabra. Gracias. Sí, evidentemente, pues como dice el ingeniero Sandro, se hace el estudio de mecánica de rocas, se hace geoeléctrica para evidenciar los fluidos, pero sin duda alguna esto es algo que solamente nos sirve para usar el sostenimiento o para ver qué áreas máximas de explotación se pueden utilizar en un túnel. Más allá para encontrar, para hacer la exploración de la esmeralda, pues no nos aportan mucho, más que de pronto ubicar toda la parte de la zona de brechamiento, que es lo que nosotros estamos buscando. Y lo que hacemos realmente en campo es estar preparados todo el tiempo con madera y con buenos instrumentos para sostener en caso de que se encuentre un área demasiado fracturada. Entonces, así es como nosotros lo manejamos en campo, lo manejamos en la actualidad de esa manera. Se hace el estudio de mecánica de rocas, pero no al detalle, solamente de manera muy general, porque pues las perforaciones cuestan bastante y realmente para hacer una malla bien tupida, pues se necesita bastante dinero. Entonces se trabaja con las perforaciones que se pueden hacer y se hace un diagnóstico muy general. Así es como lo estamos trabajando ahora. Sí. Listo, Mari. Gracias. Ariel. Muchas gracias, Ana. Bien, yo creo que realmente esto necesita una combinación de varios métodos, de varias técnicas. Digamos que el gran inconveniente siempre va a ser el costo de hacer ese tipo de implementaciones.
Digamos que pensar en que todos los mineros van a poder costear una evaluación de magnetotelúrica o de una geoeléctrica es muy difícil. O sea, yo creo que en ese sentido sí deberíamos buscar el apoyo y la inversión desde las instituciones. Digamos que el poder llegar a trabajar, por ejemplo, con que esta fuera parte de la responsabilidad de la Agencia Nacional de Minería o del Servicio Geológico sería bastante importante para poder suministrar un insumo, una base sobre la cual los titulares mineros puedan hacer su desarrollo. Yo creo que esto finalmente necesita de una inversión importante de parte del Estado para crear esa base. Digamos que ya se está empezando a ver en otras industrias, digamos que en la industria del petróleo, en la industria del oro, los estamentos de nuestro gobierno, de nuestras instituciones, están empezando a hacer mucho más trabajo y yo creo que parte de nuestra labor es el poder encontrar esos puntos de desarrollo conjunto con las instituciones para que ellos aporten este tipo de información. Y pues, por supuesto, la parte que le correspondería a los mineros sería hacer unas inversiones un poco diferentes en planeamiento, en planeación estratégica y de pronto en este tipo de estructuras de sostenimiento. Yo soy hijo de mineros de carbón, no de esmeraldas, y digamos que el problema es muy similar, ¿no? Digamos, se están resolviendo los problemas día a día por falta muchas veces de esa información y en otras veces que tal vez es la mayoría, la falta de recursos, pero digamos que en esa minería también han habido cambios importantes con inversiones en nuevas técnicas de sostenimiento, de explotación que han ayudado a reducir finalmente el costo. Yo creo que uno de los grandes inconvenientes del trabajo con planeación del día a día es que cuando tienes inconvenientes, estos tienen costos mucho más altos de lo que podría haber tenido la inversión que tendría una planeación de más largo plazo, pero sustentada, por supuesto, en información que debemos invitar a que sean las instituciones las que ayuden a construirla y a obtenerla. Listo. Entonces, ahora, de acuerdo a sus experiencias, ¿qué métodos de exploración han utilizado y recomiendan, dependiendo de la etapa de actividad minera, que puede catalogarse como a mediana y a gran escala? ¿Sandro? Sí, pues yo, digamos, afortunadamente he logrado hacer hasta perforación con recuperación de núcleo, ¿sí? En mi experiencia, ¿para qué sirvió? Sirvió para determinar esa zona de potenciabilidad, la lutita carbonosa calcárea, pero en la perforación sí era pues un sueño esperar que saliera una muestra de esmeralda ahí. Entonces perforamos casi 800 metros en el municipio de Pauna, logrando determinar eso. Pues esperamos que termine la cuarentena y todo este tema sanitario y ya habíamos programado, habíamos hablado con el CDT para bajar a poner a disposición del CDT estos núcleos, entendiendo que es una zona virgen, ¿no? Es una zona que no tiene alcance, que no se ha mostrado mineralización ni producción. Entonces, pues llegamos a eso. Creo que la perforación de recuperación de núcleos por lo menos nos permitirá ver dónde está la zona mineralizada o la que tiene mayor potencialidad. Y ya luego a cada sección de núcleo en esta zona hacerle toda la geoquímica y hacerle todo lo que se ha venido investigando por parte del CDT. Entonces vamos a obtener algunos resultados, a ver que en un futuro vamos trabajando en la investigación, pues. Pienso que el geoeléctrico sí nos sirve mucho porque no estamos buscando cuerpos minerales magnéticos, ni hierro, ¿sí? Entonces pienso que un geoeléctrico no sirve mucho en el tema de la esmeralda. Ese sí no lo he hecho, pero pienso que no sirve mucho. No sé si la ingeniera de pronto ha hecho un geoeléctrico allí y qué resultados le habrá dado. Bueno, listo. Gracias. Entonces, Mari, ¿qué nos puedes contar tú? Sí, no, de geoeléctrica se ha utilizado solamente para hallar los
los yacimientos o los fluidos de agua con el fin de no tocarlos en los nacimientos. Cuanto al respecto de la exploración de la esmeralda, pues solamente hemos hecho el análisis estructural a través de la fotointerpretación y la geología buscando las lutitas carbonosas. Pero ahí es donde yo creo que, como dice el ingeniero Ariel Cadena, si podemos usar otras metodologías que nos ayuden a identificar qué tan grande es el bloque, qué tan ancho y hasta dónde podemos hacer esa exploración. Entonces podríamos llegar a una correlación más exacta, geológica y local. Me parece que la parte estructural es muy importante utilizarla y sobre todo la identificación de las fallas regionales, que son las que nos va a mostrar como toda esa geología, todo ese abrechamiento, toda esa zona de fracturamiento, que en sí es donde encontramos la mayoría de las vetas que pueden ser mineralizadas. Entonces yo creo que pues así nos hemos venido moviendo. Ojalá estas investigaciones avancen, ojalá nos puedan aportar algo más para poder guiarnos en las exploraciones. Pero realmente hasta el momento, yo creo que si al titular minero, como dice el ingeniero Cadena, le dijeran apuéstele a algo, pero tendríamos que mostrarle los resultados, o sea, tendríamos que mostrarle una teoría que realmente funcione y como un ejemplo en una mineralización y decir que se logró llegar a feliz término, pero de esto debe ser es con otros ejemplos, poniéndolo en práctica, y yo sé que cualquier titular minero apostaría a lo que fuera para poder encontrar el yacimiento, pero mostrando resultados en otros campos. Ya puede seguir, ingeniero Ariel. Bueno, Mario. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, yo creo que, digamos que nosotros desde la academia no hemos trabajado tanto el uso de estas herramientas ya en casos puntuales de explotación de esmeraldas, pero sí tenemos experiencia en otros tipos de yacimientos. Desde nuestro grupo de investigación hemos trabajado algunas técnicas también asociadas a la explotación de oro y a la explotación de cobre, basados en técnicas como el análisis de las inclusiones fluidas, que es otra forma también de ver las características de un yacimiento, de una formación, en términos de las temperaturas, de las presiones y de las características de los fluidos que dieron lugar a las cristalizaciones o a la formación de estos minerales. En ese sentido, digamos que nosotros también hemos buscado el poder trabajar este tipo de técnicas en la caracterización de los yacimientos de esmeraldas como vectores de exploración. Por supuesto que nos gustaría poderlo llevar a un caso real de una mina. Digamos que hemos presentado algunas propuestas a la Gobernación de Boyacá y de Cundinamarca, de las cuales esperamos poder tener financiación para costear el proceso de caracterización que se requiere y de esa manera pues demostrar si es útil o no. Resulta útil también en el caso de esmeraldas este tipo de caracterizaciones. Respecto a las técnicas, yo creo que uno debe ser consciente de cuál es el alcance de esas técnicas. Yo creo que es muy difícil pensar que una única técnica va a conducir todo, pero creo que la complementariedad y el poder pensar en desarrollos que integren diferentes estrategias son las que van a permitir mejorar y reducir esa incertidumbre. En ese sentido, yo difiero de la opinión del ingeniero Gil en el que, por ejemplo, las geoeléctricas no servirían para nada. Yo creo que es claro que nadie va a pretender encontrar esmeraldas con una técnica como esas, pero sí es evidente que conocer la estructura sobre la cual yo voy a trabajar es necesario para evitar, por ejemplo, ese tipo de inconvenientes que tendría el mal trazado de un túnel, el ubicarse en zonas donde vas a tener inconvenientes de fallas estructurales que te llevarían a de pronto riesgos durante el proceso o a que tengas otro tipo de inconvenientes. Entonces yo creo que hay que ser consecuentes con el alcance de esas técnicas y juzgar de qué manera y en qué momento del proceso en el que estás es más adecuada una u otra o la combinación de algunas de estas para mejorar ese proceso. Listo, Sandro. Muchas gracias. Ahora, ¿consideran ustedes adecuado el estudio previo en perforaciones clavadas por otros métodos indirectos, como por ejemplo la geofísica, con el fin de reducir costos y confirmar que se está trabajando en una veta productiva?
Sandro, Es que ahí está el problema. Nosotros no tenemos los parámetros de haber hecho un estudio previo, llámese geofísica o esto, a un sitio productivo, ¿sí? A un sitio de que nos hemos ocupado de extraerlas cuando las hemos encontrado, de extraerlas lo más pronto posible, pero nunca se ha tomado y ninguna empresa ha tomado la iniciativa de hacer un estudio en estos lugares. Entonces no tenemos esos parámetros que yo les hablaba para comparar, no los tenemos. Eh, si yo realicé una perforación, no tengo con qué, bajo qué parámetros comparar estos. Entonces no entiendo muy bien la pregunta ahí cuando se refiere sobre una beta productiva. En la mayoría de áreas o sitios vamos a trabajar sin estar en una beta productiva. Eso, eso sí es claro. Los sitios productivos son contados, son núcleos y son son contados. Como les decía al comienzo, conozco 4 y no conozco más, pero áreas sí conozco mucha en exploración. listo. Mari, Definitivamente, yo te puedo decir con experiencia que una beta puede ser productiva en determinados sitios. Si nos movemos de allí en un rango de 10, 20, 40 metros, ya puede ser productiva en otras circunstancias. Es decir, en campo podemos encontrar de pronto un caulín pegado a una beta y en la unión del caulín con la beta se encuentra la productividad. Pero a los 20 metros resulta que encuentro una zona negra grafitosa y la esmeralda sale entre la zona y no entre la beta. Entonces ya cambia completamente el estigma de poder comparar esta beta con la otra o esta zona con la otra. Cada zona es independiente y cristaliza de una manera diferente. Las calidades son diferentes, los tamaños. Entonces, poder cogernos de un patrón es difícil porque siempre vamos a encontrar distintas formas de mineralización. Incluso estamos encontrando mineralización lejos de las lutitas carbonosas. En las lutitas silíceas también se encuentra esmeralda. Entonces, yo creo que esto es más hacer una exploración de todo lo que nos encontremos durante el bloque geológico y seguir esa intuición con respecto a todos los minerales que conocemos que son encajantes y que acompañan siempre la mineralización. Pero si bien los modelos geológicos cambian, las producciones también. Entonces yo creo que tenemos es que buscar el día a día y seguir explorando para seguir encontrando más, pero me parece muy importante sí ir llevando un inventario geológico. Lo que nosotros estamos haciendo ahora es llevar un inventario de todos los minerales que se encuentran, en qué distancias y qué arrojan los laboratorios de cada uno de estos sitios. Sí, ya pueden seguir, ingeniero. Ingeniera, perdona una pregunta. ¿Tú trabajas en MTC de pronto? ¿O dónde? Pues yo trabajo hace 17 años. Trabajé con todos los asociados de MTC y conocí todas las zonas aledañas a lo que hoy en día es MTC, ¿sí? Pero hoy en día estoy trabajando sobre el río Minero en una zona aledaña, muy cercana. Sí, porque MTC, pues sí, tú sabes, tiene todos los recursos para esto y ya sí ha desarrollado mucha investigación, pero pues no es del conocimiento público porque es empresarial. Entonces, listo, Ariel. pues esos registros. Perdóname, Sandro. Gracias, Ana. Okay. Sí, digamos que uno podría de manera intuitiva responder esa pregunta en el sentido de que, claro, entre más conocimiento tengas, pues reduces un poco la probabilidad de que no estés haciendo el trabajo sobre una zona productiva. Por lo menos te da herramientas para descartarlo. Pero yo creo que Mari ha tocado un punto clave y que además se convierte en una respuesta a esa primera pregunta sobre la normativa, y es que tenemos una heterogeneidad o una, llamémosla, diversidad de entornos en los cuales pueden cristalizar diferentes tipos de esmeraldas. Y yo creo que ese tipo de información es la que en muchos casos no es conocida desde el punto de vista administrativo o legislativo y que debería ser parte de esa argumentación para buscar la modificación de la normativa. En ese sentido también, ese es un punto clave para entender que
el conocimiento que tenemos sobre los yacimientos esmeraldíferos aún es insuficiente para desarrollar los modelos geológicos y que definitivamente necesitamos continuar trabajando en la construcción de estos modelos geológicos. Y claro, el ideal sería que se compartiera la información de parte de todas las compañías, pero pues ese yo creo que es una condición en la que posiblemente nunca estaremos. Pero creo que la contribución, o por lo menos el que haya una liberación de información de parte de las compañías, de algunos datos clave o la participación a través de proyectos conjuntos, ayudaría bastante a reducir esa, no sé, ¿cómo lo llamaríamos? Ese hueco, esa falta de conocimiento, y podría de pronto contribuir al crecimiento de todos. Sí, muchas gracias. Listo, Ariel, muchas gracias. Sandro, perdón por haberte interrumpido antes, No, pero entonces ahora vamos a proceder a una de las últimas preguntas de la charla para después seguir con las preguntas del público. Entonces, discriminando la escala de la minería, ¿qué métodos o técnicas creen que serán usadas para encontrar nuevos yacimientos en un futuro y sostener o mejorar la producción actual? ¿Qué debe hacer el sector para mantener a largo plazo este tipo de minería y garantizar la calidad del material? Sandro. pues yo me acojo más a la exploración por pozos, perforación profunda con recuperación de núcleo. Por ahí le veo mucha probabilidad. Es, además que está acogido, si yo, no es que no sé compartirla esto, pero digamos, ya salieron términos de referencia para los trabajos de exploración, el programa mínimo exploratorio y los PTOs, acogidos por la resolución 299. En esos términos de programa mínimo, ahí le indican qué tiene que hacer. O sea, cada titular minero debe saber que tiene que perforar sí o sí porque así está en la normatividad actual. Que los costos son altos, sí son altos. Creo que de todas formas eso es lo que más le va a servir al desarrollo de la investigación en profundidad de nuestro recurso de la esmeralda. Porque esta es otra, ¿cierto, ingeniera Mari? Por ejemplo, yo que conozca, en Esmeralda Santa Rosa, en Cunas, se ha bajado al nivel 110 metros por debajo del río Minero y continúa, eso sí, porque lo veo, la formación lutita carbonosa calcárea y han bajado al nivel 90 y ha habido producción. Entonces, nos falta que lo pide el estándar, el corte, que el corte habla desde eso, de la profundidad que podemos presumir ahí mineral. Entonces, sí, la perforación con recuperación de núcleos creo que va a ser la base para toda nuestra investigación. Listo. Mari. Sí, me parece que la perforación es un indicador para que no salgamos de las lutitas carbonosas en este campo de occidente, ¿no? En el oriente, pues, también se reconoce cierto bloque de formaciones que son básicas o muy necesarias para encontrar la mineralización. Sin embargo, yo creo que tenemos que avanzar más como en la parte estructural. Yo creo que la parte estructural juega un gran papel en la ubicación de la mineralización, sobre todo a gran escala, porque ahí podemos identificar cuáles son las zonas más potenciales y no, de acuerdo al fracturamiento del macizo rocoso. Me parece que esa es una buena guía para poder extender nuestras exploraciones, es con respecto a ese fracturamiento de las formaciones geológicas. Entonces, ojalá haya más adelante más investigación, podamos encontrar otros indicadores. La parte de las trazas geoquímicas me parece importantísimo, porque si realmente no encontramos cromo y vanadio dentro de nuestras formaciones, pues la mineralización no se puede dar. Entonces, me parece que este también es otro ítem muy importante para la exploración de las esmeraldas y llevar nuestros inventarios geológicos, porque es que si no identificamos qué minerales vamos encontrando, no sabemos cómo poder proyectar a futuro las exploraciones. Ya puede seguir, ingeniero Ariel. Listo.
Muchas gracias. Sí, digamos que dentro de esa línea que Mari indica de la caracterización geoquímica, algunas ideas que nosotros también hemos pensado que podrían ser útiles es encontrar esas posibles fuentes de aporte del cromo, de vanadio, incluso trazas de berilio que lo ha trabajado el CETEC a través de diferentes trabajos. Este tipo de indicadores podrían también ayudar a entender en qué zonas pudo haber interacción con los fluidos hidrotermales y digamos, ayudar a direccionar en qué sentidos pudieron haber fluido estos fluidos, valga la redundancia, para tratar de reducir un poco esa incertidumbre sobre dónde pueden estar las cristalizaciones. En ese sentido, digamos que también esa caracterización geofísica, establecer en dónde están las fallas por donde pudo haber también fluido el fluido hidrotermal, es bastante conveniente para entender un poco cómo es esa zona, de qué manera pueden estar siendo ubicadas las zonas de cristalización. Entonces, en ese sentido, yo creo que poder trabajar ese tipo de técnicas y de caracterizaciones y de métodos complementarios va a ser bastante útil para lograr una mejor exploración. Por supuesto que eso ayuda a reducir los costos en el largo plazo. Digamos que uno piensa en el costo de la inversión de lograr eso y es alto en muchos casos, pero en el largo plazo el tener más certeza seguro que va a hacer que la inversión sea mucho más rentable que el ir trabajando solamente basado en la intuición y no tener en cuenta todos esos aspectos estructurales, geoquímicos, geofísicos del yacimiento. Listo, muchas gracias. Ahora vamos a proceder a responder las preguntas del público. Estas preguntas están dirigidas para cada uno de los panelistas en particular. Entonces voy a comenzar por una pregunta que realizaron para el profesor Ariel. La pregunta dice, ¿cómo se conforman estos equipos de trabajo con ustedes, es decir, con la academia? Bien, digamos que en nuestro caso particular, lo que nosotros hacemos es generar unas propuestas que van a tener unos alcances diferentes y lo que buscamos es identificar a través de qué tipos de convocatorias o de qué mecanismos podemos buscar la financiación. Nosotros hemos, digamos que, recurrido a diferentes estrategias como buscar los recursos de regalías, ¿no? Que digamos que tienen una ventaja en el sentido que son cuantiosos, tienen una desventaja y es que dependen mucho de la voluntad política. Entonces, en ese sentido hay que hacer bastante trabajo para que los alcaldes, para que los gobernadores, digamos que apoyen estos proyectos y podamos conseguir de esa manera la inversión. Nosotros, y yo les escribí acá a través del chat de mi correo, digamos, si ustedes desean buscar más información, nosotros podemos ayudarles y también pues podemos mostrar de las propuestas que hemos trabajado para, si son de su interés, pues buscar de pronto a realizar alianzas para poder implementar este tipo de proyectos. Entonces mi correo está ahí en el chat en respuesta a una de las preguntas que es esta que has planteado, Ana, y pues al final vuelvo a compartirlo por si es de interés con ustedes. Igual como les decía, la invitación no es solo para que trabajen con nosotros, hay muchos grupos de investigación en otros aspectos que no es solo esta caracterización geoquímica que hacemos nosotros, sino que en otros aspectos ustedes también seguramente van a contar con respaldo y con ideas muy buenas en grupos de investigación. Otra posibilidad y que más que bienvenidos son a través de quienes conforman los semilleros de la Universidad Nacional y de los Andes, digamos que los estudiantes también nos conectan porque la realización de sus trabajos de investigación en sus carreras, en sus posgrados es muy útil. Y por supuesto el CEDETEC, ¿no? que ha venido también fortaleciendo esa línea y esa idea de trabajo y de investigación es otra forma de acercarnos al desarrollo de estos proyectos. Listo, muchas gracias, Sandro. Ariel, discúlpame. Ahora una pregunta para Sandro. ¿Los pozos perforados se han acompañado con registros de pozo? ¿Cómo? ¿Los pozos perforados que se les ha hecho logueo o qué? ¿Con registro de pozo? Sí, sí, claro. Me imagino que esa la posicionamiento y la dirección del pozo perforado y sí, sí, eso se ha hecho. ¿Será a eso que se refiere?
o el registro de pozo, ¿cómo no? Sí, pues la pregunta está... Sí, el registro de pozo, si es por ahí, si se le hace su toma de coordenadas y su inclinación y la longitud perforada. Se guardan según los protocolos en papel celofán y bueno, si se le ha hecho algo de bloqueo del conocimiento. Pero ahí es donde quiero en un Listo. futuro hacerle geoquímica a la recuperación, a la roca de profundidad, lo que le han hecho en superficie, hacerle en profundidad, hacerle geoquímica, a ver qué nos muestra. Está por investigarse, como les decía al comienzo, el tema de investigación en Esmeralda apenas se está iniciando. Listo, Sandro. Y otra pregunta para ti es, ¿se han hecho acciones físicas de ripios y núcleos de perforación? No, 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 esos se dispusieron según las condiciones ambientales, pero no, a eso no se les hizo ningún tipo de estudio. Pues no se le han hecho al núcleo, no, es que son recientes. Yo sé que MTC se ha perforado en estos ya tienen 11 años, como 20.000 metros, pero pues esa es información de la empresa, nunca he tenido acceso a eso. Entonces, nosotros apenas ¿Y perforamos a finales tú del tienes 2000. conocimiento si se han hecho levantamientos ¿Levantamientos qué? No escuché la pregunta. Perdóname, tú sabes, sí, disculpa, ¿tú tienes conocimiento si se han realizado levantamientos estratigráficos detallados? No escuché nuevamente, no. Intermitente. ¿Me escuchan? Bueno, ahí sí. No, de una manera muy intermitente. Sí, Ana, Ahora, sí, ahí la escucho. ¿tú tienes conocimiento si se han hecho levantamientos estratigráficos detallados? Pues creo que con los núcleos es que hay que hacerlos. Vuelvo y te repito, es que apenas los realizamos a finales del año pasado. Íbamos a iniciar a trabajar con ellos, pero se vino este tema sanitario, entonces apenas vamos a iniciar. Están a disposición del CDTEC y de todos los que quieran investigar y usar estos núcleos. Nosotros sí, como no es en una mina productiva, nosotros sí lo tenemos a disposición de cualquiera que quiera investigar sobre ellos. Bajamos 800 metros. Listo, Sandro, muchas gracias. Ahora, Mari, ¿tú tienes Señora, conocimiento si se han planteado ideas de convocar a una mesa técnica especializada para tratar el tema de reporte de reservas y sus desventajas en cuanto a la competitividad de la explotación de esmeraldas? sí, mira, nosotros conformamos las mesas de concertación, donde se supone que toda esta reglamentación debería ser socializada y dialogada con el gremio. Yo creo que ahí sí la agencia falló un poquito porque las mesas de concertación están hechas para cada uno de los minerales. Entonces debieron haberlas socializado y habernos expuesto las ideas y que todos los titulares mineros hubiéramos dado pues esas observaciones que tenemos de acuerdo a cada mineral, porque realmente esto es algo pues ilógico, imposible de cumplir. Sí me parece que, por ejemplo, el ingeniero Ariel Cadena debería acompañarnos a las mesas de concertación, igual que el ingeniero Sandro Gil, porque eso nos enriquecería muchísimo, porque pues de ahí es donde se socializa todos los temas legislativos de la Esmeralda y donde realmente nos hace falta ese apoyo de sus clientes. Yo los invito a la próxima mesa de concertación, ya con los correos, entonces me gustaría que asistieran y a ver si podemos sacar de ahí algo productivo para todos, porque realmente con esta normatividad no vamos a poder cumplir, van a terminar caducando los títulos y la pequeña minería tiende a acabarse con esta reglamentación. Entonces yo sí creo que todos estamos dispuestos a dar un granito de arena, pero necesitamos la guía, necesitamos como ese enlace con toda esta normatividad para podérsela explicar titular a titular y decirle qué debe comprometerse y cómo lo debe hacer. No es Pues, más. ingeniera, yo estuve en una mesa de concertación en NOPSA con el grupo de estudios técnicos y recursos.
R&R, y ellos dijeron que en Esmeralda iban hasta que le pudiéramos demostrar recurso, que con que les demostráramos recurso tenían, pero en la evaluación del PTO ya vi que no, eso era apenas palabras ahí en la reunión porque ellos van a reservas en Esmeralda. Entonces sí, es importante unir al gremio realmente, porque si no se acaba la pequeña y mediana minería de la Esmeralda, porque la inversión con el estándar y con este es muy alta, muy alta para el pequeño minero, es muy alta. Y está normatizada así para todo, para pequeña, mediana y gran minero, está para todos. Listo, ingeniero Sandro, le agradecemos por su intervención, igual que a la ingeniera Mari. Aquí, de parte del público, nos mandan una pregunta para el profesor Ariel. Bueno, varias preguntas. Una de ellas es que además, o sea, con el estudio de estas técnicas que usted propone para encontrar pathfinders asociados a la mineralización de esmeralda, ¿es posible hacer o determinar recursos para el aprovechamiento en otras industrias? Aquí mencionan, por ejemplo, que a partir de la maduración de la materia orgánica se puede evaluar el potencial térmico para algunas y para otras industrias aparte de la industria minera. Bueno, agradezco mucho la pregunta. Es una pregunta bastante interesante. Digamos que dentro del conjunto de datos que hemos encontrado, no se le ve una viabilidad técnica en el sentido de generación energética, dado el bajo contenido total de carbono y un alto contenido de material mineral que reduce la capacidad de generación de energía. Pero digamos que nosotros consideramos que estos materiales sí pueden tener posibilidades de otros usos industriales, incluso dentro de los mismos procesos esmeraldíferos, en la producción de materiales que pueden servir como absorbentes. Digamos que podríamos, y es algo que queremos empezar a investigar un poco más en detalle, la fabricación de materiales que sirvan, por ejemplo, para fabricar filtros o absorbentes que reduzcan la emisión de elementos pesados al agua a través del proceso de explotación. Digamos que lo que queremos es evitar esa contaminación de las fuentes hídricas a través de la lixiviación de muchos de estos metales pesados, aprovechando el hecho que esos materiales carbonosos podrían ser transformados a materiales digamos, de mayor área superficial, no lo llamemos alta para no confundirlo con los carbones activados reales, pero que sí podrían servir como un material para ser aprovechado en esos procesos. Igualmente, dentro de las propuestas que hemos buscado trabajar está la posibilidad de construir o fabricar materiales fertilizantes. Digamos que pensando en unos procesos agromineros, podríamos aprovechar algunos de estos para complementar los procesos de agrominería que podrían asociarse a las zonas de... Y hay otros materiales que también nos parecen interesantes de estudiar, por ejemplo, los desechos de llantas, los desechos de materiales carbonosos que también se generan en la industria esmeraldífera, podrían ser útiles para fabricar este tipo de materiales que son aprovechados en otras fases del proceso, pero que ayudarían a reducir el impacto ambiental, ayudarían a darle una mayor viabilidad a esos planes de manejo ambiental que deben implementar las compañías mineras y que a la vez también podrían ayudar a reducir los costos de otros aspectos del proceso minero. Digamos que en ese sentido vemos nosotros un potencial más que en el de generación térmica de energía. Listo, profe. Muchísimas gracias por su intervención. A ti, También Andrés. hay otra pregunta ahí referente a lo que usted acaba de mencionar. Es con respecto a los pathfinders. ¿Qué otros pathfinders se han usado además de la composición de los elementos que componen la esmeralda y las tierras raras? ¿Otro elemento se puede asociar a la génesis de...? Sí, sí, como les había dicho, creo que había dado algún avance en esa pregunta, en el sentido que les habíamos contado que parte del trabajo que se está haciendo en evaluación de contenidos de cromo, pero no asociados, digamos, a la cristalización, sino a esa posible fuente, pueden ser también útiles. Los contenidos de berilio y, como les había mencionado antes, el poder estudiar también a través de las inclusiones fluidas, esas condiciones de cambios de temperatura y presión, y
o, digámoslo así, de los materiales carbonosos puede ser bastante útil, pero pues hay que trabajarlo. O sea, es un conjunto de ideas propuesto, pero necesitamos poderlo llevar a investigación en sitio, en minas, para que podamos realmente contrastar si la propuesta que tenemos es útil o realmente no lo es. Entonces yo creo que estamos en una fase bastante preliminar del desarrollo de esas ideas, pero que consideramos pueden tener una alta factibilidad de ser útiles en ese proceso de exploración. Andrés, ¿nos escuchas aún? Sí, ¿Sí? sí, señor. Sí, Bien, no sé. gracias, Andrés. Pues le damos la palabra a nuestra moderadora, Ana María. Bueno, listo, aquí estoy. ¿Sí, me escuchan bien? Sí, sí, Sí. escuchamos. Bueno, una pregunta de Wilfredi Morales es, fuera de los pequeños mineros, ¿qué pueden hacer las multinacionales que han llegado y que pueden llegar a Colombia para llegar a estimar recursos y reservas desde un punto de vista de la información geológica, exploración y lo que se puede inventariar? ¿A quién va la pregunta, Valeria? Mari, tú puedes responder la pregunta, por favor. Sí, mira, cuando se refieren a qué pueden hacer las multinacionales, yo creo que ningún agente extranjero sabe más que nosotros, que somos los que toda la vida y tradicionalmente las hemos explorado. Decir que otra compañía puede traer más tecnología, pero de pronto no conocer la formación y la geología como la conocemos nosotros. Así las cosas, yo creo que sí pueden aportarnos tecnología, pues aplicada a otros minerales, pero esmeraldas yo creo que no. Yo creo que no, y aplicarla pues tocaría probarlo. He escuchado mucho acerca de fotografías que se toman desde la NASA con respecto a los bloques estructurales, con respecto a la densidad de los minerales, pero pues todo eso ha sido como, y está por verse porque la verdad no he visto la primera investigación con esta tecnología. Entonces, cuando hablan de gran minería, yo te decía, pues realmente en la Esmeralda no hay gran minería. ¿Cómo nos clasifican? Cuando un título minero está en exploración, entonces se distingue por el número de hectáreas. La pequeña minería va hasta 150 hectáreas, la mediana hasta 5.000 y la gran hasta 10.000. Una vez está en explotación entre comillas, porque simplemente se trata de que si tiene el PTO, la licencia ambiental aprobada, porque pues hablar de explotación sería cuando encontráramos el mineral, como se hace en el resto de materiales. Pero como estamos hablando de esmeraldas, muy seguramente vamos a tener el PTO aprobado y la licencia ambiental aprobada y no hemos sacado ni una esmeralda, pero pues contractualmente estamos en explotación. Entonces, cuando estamos en explotación nos cambia la categorización. Ya se habla de toneladas de material extraído, estéril y productivo. Y para pasar a mediana minería habría que hablar de 20.000 toneladas al año. Entonces, yo no he visto el primer botadero de ninguna mina de esmeraldas que produzca 20.000 toneladas al año. Por eso entonces digo que todos estamos en pequeña minería, porque los únicos que tienen aprobados el PTO y la licencia ambiental no tienen esa capacidad de botaderos. Entonces todos estamos en un rango de pequeña minería. Mediana minería en Colombia no hay para esmeraldas y gran minería menos. Entonces, pues, sigue. MTC está aprobada ya en PIN, es Proyecto de Interés Nacional, ya entonces es gran minería. No sé bajo qué parámetros, pero es proyecto PIN. Sí, sí, es que los PIN tienen otra normatividad diferente, no como la de... Pero ya sí es gran minería, los PIN son gran minería. Entonces, MTC, sí, en Occidente solo hay uno y es MTC. Y MTC compró un núcleo, que era el área de Puerto Arturo, ¿sí? Una mina histórica productiva. Lo mismo hizo Afura Gems en Coscuez, yo acompañé eso hasta el 2017. Ellos también llegaron a comprar una mina productiva. Tienen otros títulos en exploración, pero no han encontrado nada por fuera de los sitios históricos, de los núcleos que compraron ya como mina productiva. Y yo conozco un reporte que hizo alguien
de Furagems en Coscuez, hicieron un reporte público y ahí estimaron reservas, pero la verdad eso es mentira, lo hicieron para captar recursos. En el momento, realmente Furagems no ha reportado mayor producción, muy poco. Entonces, lo que sí hicieron fue un reporte público hecho por un profesional extranjero que no conoce nada de la realidad de nuestras esmeraldas, como tú lo decías, y sí hizo un cálculo de reservas para eso, para un negocio internacional, es lo que yo conozco, porque yo acompañé a Furagens en todo el periodo de la compra. Yo trabajaba en Coscuez y entonces los acompañé hasta el 2017, cuando ya la empresa nacional le vendió a esta multinacional. Pero la verdad, no les ha ido muy bien en el tema de producción. ¿Sí? No es como lo pinta Listo. la estimación que hizo en reservas. Listo, le quiero dar las gracias a nuestros panelistas. Ya vamos a concluir entonces con el conversatorio. Les voy a pedir un último favor y es que por favor dejen sus correos a donde los puedan contactar, enviar preguntas en el chat, ya que algunos espectadores nos lo han pedido. Y ya, eso sería todo por hoy. Santiago, tú vas a... Bueno, sí, muchísimas gracias a Mari Vaca por la compañía, por sus A puntos de ustedes por vista. invitarme. Al profesor Ariel, un gran colaborador del Semillero Estudiantil de la Esmeralda, muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias, Santiago. A Sandro Gil, pues seguiremos en contacto, hay varios temas que quería tratar con él, entonces muchísimas gracias. A los asistentes, muchísimas gracias por asistir a todas las charlas virtuales y cualquier cosa pues lo estaremos publicando por medio de nuestras páginas eh, de Facebook y de Instagram principalmente. Entonces muchísimas gracias a los invitados, al CDT por el apoyo a lo largo de todas estas charlas y muchísimas gracias. También quiero agradecer a Ana Perea, la moderadora del día de hoy, a Andrés Martín por estar pendiente de las preguntas, a Valeria Ramírez Fuya por estar pendiente como del chat y de toda la organización. Y ya, entonces damos por finalizada la charla. Muchísimas gracias. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego, muchas gracias. Saludos para todos. Estoy dejando mi correo. Bueno, yo agradezco a los panelistas, ¿no? por esta conversación, yo creo que muy enriquecedora, al Semillero de la Esmeralda de la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de los Andes por toda la labor que han realizado y pues además por la invitación a participar en este panel y pues a cada una de las personas que han contribuido a través de sus preguntas. Al CETEC también, por supuesto, porque ha sido yo creo que fundamental como organizador de este tipo de eventos y que esperamos continúen incluso de manera posterior a no sé, a estas condiciones particulares de la cuarentena y del confinamiento. Muchas gracias a todos ustedes. Que tener bien.